Ok. Vamos a iniciar con lo que es la grabación y vamos a empezar con un video acerca de la historia de la geometría. Entonces, para no ahondar mucho en esa parte, más que todo les sirve como introducción también a veces con los chicos de la escuela, ¿verdad? Para que ustedes vean un poquito de lo que es la geometría. Si lo logran ver y si me dicen si lo logran escuchar bien a la hora de reproducirlo. No se escucha. Mary, no se escucha, no estás compartiendo sonido. ¿No se escucha? No se escucha. Ay, qué torta. Entonces no sé cómo compartirlo. Vamos a ver si deja en ventana. No, es que ventana tampoco, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, de YouTube. Aquí vamos a ver. Vamos a ver si le funciona ahí. Ahí sí se escucha. No se escucha, pero Tampoco. Ujú. es en más. Y te digo Ok. dónde, es que yo lo he hecho. En más. Ajá. Bueno, si no les dejo el link. Dime, Mariana. Profe, en el momento de compartir el video, en el momento que le da la opción comparte, da una opción que dice incluir sonido del video en la misma viñeta que le das compartir. Entonces ahí ya lo podría, inténtelo de esa forma y si no, pues si no, comparte el enlace. En la ventana, digamos, sería. En el Donde momento dice, sí que le da comparte, da la bueno, opción arriba, incluir incluir sonido. sonido. Ah, ve, ok, voy a ver si me funciona aquí. Deme un segundito, ya vi donde dice incluir sonido. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Ok, listo. Entonces vamos a empezarlo rapidito. Somos todos, como es nuestro mundo, cómo aprenderemos, tenemos que hacerlos como. ¿Geometría? Así. Geomelía. No lo sé. Ay, toda la mañana en la escuela con la maestra. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Ujú. Geomelía. Ay, no. Ay, no me acuerdo. ¿Geometría? Sí. Gracias, doctor Pi. ¡Mua! Hoy, en la escuela, la maestra hablaba de la geometría y decía que los griegos eran los que la inventaron. Tú también naciste en Grecia por aquel tiempo, ¿no? Sí, ya sabes que los comos vivimos muchos años. Yo nací cerca de un bosque, muy cerca de Atenas, la ciudad más importante de Grecia. Pero no fueron los griegos los primeros en descubrir las maravillas de la geometría. Ah, ¿no? No, hoy te contaré la historia de la geometría. Y a vosotros también. Así aprenderéis quiénes fueron los sabios que inventaron todas las maravillas de la geometría. Para eso traigo esta tableta mágica. Podrás navegar por internet y descubrirlo todo. ¡Qué guay! ¿Y la podré tocar? Hoy todavía no, pero ya la tocarás, ya. Mira, fue en Mesopotamia y Egipto donde primero utilizaron la geometría. Los egipcios cultivaban mucho trigo alrededor del Nilo. Una época del año, el río Nilo hace una gran crecida e inunda y hace desaparecer todos los campos de cultivo. Después, cuando bajaba el agua
y se podía volver a sembrar, venían una especie de matemáticos con sus instrumentos y volvían a medir y repartir las tierras. O sea, la geometría sirve para medir las tierras. Los griegos le pusieron ese nombre, geo, que quiere decir tierra, y metría, que quiere decir medida en el griego clásico. Pero la geometría no solo sirve para medir tierras. Los astrónomos que estudiaban el firmamento, los arquitectos que hacían casas y monumentos, los constructores de objetos y muchos oficios y ciencias utilizaban la geometría. Y aún hoy en día sirve para mucho, para crear formas y figuras, para representarlas o medirlas. La mayoría de oficios y ciencias utilizan la geometría. ¿Y los griegos entonces qué hicieron? Los griegos fundaron escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. Había grandes sabios que hacían propuestas y se inventaban teoremas que había que demostrar. Uno de los más famosos fue Euclides. ¿Euclides? No, Cina, Euclides. Y escribió un libro llamado Los Elementos, donde explica todas sus teorías sobre el espacio y los elementos que lo forman, el plano, el punto, la línea y muchos más, y que será la base del estudio de la geometría. Incluso hoy, la geometría de Euclides se estudia en las escuelas. O sea, que toda la geometría que se estudia hoy en día es de Euclides. No, durante la Edad Media sí solo se estudiaba su libro, pero en el Renacimiento aparecieron nuevos sabios como Leonardo da Vinci, que estudiaban la perspectiva y la proporción divina. ¿Perspectiva? ¿Proporción divina? Uy, Cina, ya lo aprenderás. Años después, ya entrada la Edad Moderna, surgieron nuevos matemáticos, físicos y astrónomos. Y sobre todo, un filósofo llamado Descartes, que hizo famosas sus líneas cartesianas y que servían para poder localizar dónde están las cosas. ¿Y si se perdían? ¿Se podían volver a encontrar? Más o menos. Ahora ya, en la edad contemporánea, las cosas han avanzado mucho. Primero se rompió con algunos de los teoremas de Euclides, que ya no eran tan verdad, y descubrieron que no solo había 3 dimensiones, sino una cuarta y una quinta. La geometría... ¿Cómo se siempre nos ha enrolla el permitido. doctor Pi? Es un sabio. Pero yo aún no sé qué es ni para qué sirve la geometría. Ay. Cina, estoy aquí. No me haces caso. Mira, ahora te explicaré qué es la geometría. La geometría es la parte de la matemática que se ocupa de estudiar las figuras y los objetos, de su forma, de su medida y de sus relaciones con el espacio. Los arquitectos, los diseñadores, los constructores y artesanos, la mayoría de ciencias y oficios relacionados con la forma y el espacio trabajan con la geometría. Algunos sabios griegos, como Pitágoras, pensaban que era la geometría y las matemáticas las que habían creado este mundo. Y no me extraña que lo pensaran, viendo esta geometría tan bonita como esta puesta de sol. ¡Cómo me gusta vivir! Bueno, la idea era introducir un poquitito lo del tema de geometría, porque en la primera parte, digamos, de lo que es la unidad didáctica, ¿verdad? Que es lo correspondiente a conceptos básicos de la geometría y sus relaciones, viene un poquito lo que es la parte de la reseña histórica, que digamos eso es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, cómo surge, los lugares, ¿verdad? Los griegos, los árabes, todas esas cosas, que es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Este es lo de la parte de reseña histórica que yo les quise rescatar, es porque sí mencionaba mucho lo que traía lo de la unidad didáctica, de que la geometría es el término latino del griego, geometría, ¿verdad? Que significa medida de la tierra, que es una disciplina de la matemática que se encarga del estudio de las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en el espacio, ¿verdad? No sé si les gustó el video, por lo menos para introducir la primera parte de lo que es la reseña histórica, ¿verdad? Después les puedo compartir el link
para que, digamos, cuando estén con sus estudiantes puedan también compartirles un poquito lo que es la historia de la geometría, ¿verdad? Todo bien hasta el momento, ¿verdad? Yo creo que sí están viendo la pantalla también. ¿Todos estamos bien? Y Silvia se ve bien, perdón, Mary se ve bien la pantalla. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar con conceptos básicos de geometría, ¿verdad? El primero es el espacio, ¿verdad? El espacio es un conjunto infinito de elementos a los cuales les llamamos puntos, ¿verdad? Esa es la representación gráfica un poquitito de lo que es el espacio. Otro concepto también es el de punto, ¿verdad? Dice que el punto es un concepto abstracto, ¿verdad? Se tiene una idea intuitiva de representación como el punto ortográfico, la marca que deja un marcador en la pizarra o una hoja. Es muy importante que los puntos se denotan con letras mayúsculas, ¿verdad? Se denotan con letras mayúsculas del abecedario. Por ejemplo, si nosotros queremos nombrar estos puntos X, M, P y N, ¿verdad? Ponemos punto X, punto M, punto P o punto N, ¿verdad? Siempre se van a denotar con las letras del abecedario, ¿verdad? Otro concepto importante también, ¿verdad? Es la parte de que es una recta, ¿verdad? Una recta se define como un conjunto infinito de puntos que siguen una misma dirección, es ilimitada por ambos extremos, es decir, es infinita. Se denota, ¿verdad? Que es muy importante la forma de notación de una recta. Dice con letras cursivas en minúscula del abecedario, esa es una forma. Por ejemplo, la recta M o la recta L, o con dos puntos de ella con el símbolo de la recta en la parte superior, que es esta otra simbología, ¿verdad? Muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de trabajar, ¿verdad? Otro concepto básico también son, bueno, lo de puntos, ¿verdad? Como estamos hablando de la recta, los elementos que forman una recta son los puntos, ¿verdad? Para formar una recta lo mínimo son 2 puntos, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que son puntos colineales, ¿verdad? Como la palabra lo dice, colineales es como en una misma línea, ¿verdad? Dice 3 o más puntos contenidos en una misma recta, ¿verdad? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿verdad? Que ustedes pueden ver por acá, tenemos que S, N, M y R, ¿verdad? Son puntos colineales porque están contenidos en la misma recta, ¿verdad? SM y o la recta B, ¿verdad? Recordemos que esta recta, por cuestión de notación, podemos llamarla de varias formas y es la misma. Podemos llamarla SN, ¿verdad? SN recta es la misma que la NM, ¿verdad? Porque la idea es nombrarla con 2 puntos que pertenezcan a esa recta. Entonces, puntos colineales son los que están en la misma recta, ¿ok? Luego, otro concepto es la parte de puntos no colineales, que sería lo contrario, ¿verdad? Los puntos no colineales dice 3 o más puntos que no están contenidos en una misma recta, bueno, reciben el nombre de puntos no colineales. Por ejemplo, S, ¿verdad? Aquí está S, el N y el T, ¿verdad? Son puntos no colineales porque al menos uno de ellos no está dentro de la línea, ¿verdad? De la misma línea recta. ¿Okay? Otro concepto también importante, ¿verdad? La parte del concepto de que es un plano, ¿verdad? Dice que el plano debe imaginarse como una superficie plana ilimitada. Se denota, ¿verdad? Aquí también la notación es muy importante para todo lo que son conceptos de matemática, digamos en geometría. Dice que se denota con letras, ¿verdad? Minúsculas del alfabeto griego, ¿ok? Por ejemplo, alfa, beta, ¿verdad? Digamos, digamos, alfa, beta, zeta, gamma, ¿verdad? Que son, o epsilon, ¿verdad? Que son los más conocidos
pero algunos ejemplos para que ustedes tengan denotación de planos, ¿verdad? Un plano se forma de al menos 3 puntos no colineales. Casi siempre se utilizan para representarlos figuras, ya sean cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿verdad? Que simbolicen el espacio, pero recuerden que los planos son infinitos, entonces se extienden, por ejemplo, esta es una simbología, pero se extiende hacia los lados, ¿verdad? De manera infinita. Entonces, muy importante lo que es la notación también y la forma de representarlos. Otro concepto básico, ¿verdad? O conceptos básicos en geometría es, por ejemplo, que 3 puntos colineales determinan un plano, que es lo que acabamos de decir. El plano está conformado por un conjunto infinito de puntos, ¿verdad? Digamos, adentro de este plano hay infinita cantidad de puntos, ¿verdad? Y a la vez, como una recta se forma de al menos 2 puntos, entonces hay infinita cantidad de rectas también, ¿verdad? Son conceptos importantes que deben de tener en cuenta. Otro es que si 3 o más puntos pertenecen a un mismo plano, se dice que son puntos coplanares, ¿verdad? Por ejemplo, los puntos, el A, ¿verdad? Puede ser el A, el T, el M, ¿verdad? El D, el R, el S, están en un mismo plano, entonces son puntos coplanares, ¿verdad? Y los que no estén, ¿verdad? Como, bueno, digamos aquí no se representan, el A, el C, el B y el P, qué sé yo, que ustedes se los imaginan, como nos decía nosotros el profesor de la U, imagínense, por ejemplo, que aquí arriba está por ahí el A, o por allá arriba está el C, ¿verdad? Entonces, esos serían puntos que están externos al plano, ¿verdad? En este caso, delta, ¿verdad? Que es el nombre del plano. Entonces, estos serían puntos no coplanares, ¿verdad? Que son los siguientes conceptos, ¿verdad? Que vienen. Ahora, si 2 o más rectas están contenidas en un mismo plano, reciben el nombre de rectas coplanares, ¿verdad? Por ejemplo, esta recta, digamos, MP, vamos a ver aquí dónde está, es que yo creo que la corté. MP y PR son rectas coplanares, digamos que, qué sé yo, a mí se me ocurre poner, digamos, aquí una PR, ¿verdad? Entonces, PR y podemos poner otra recta, digamos, por acá, MP, entonces digamos que son rectas coplanares porque están en un mismo plano. Pero si yo referencio, por ejemplo, esta recta de P con esta recta CB, no están en el mismo plano, ¿verdad? Porque digamos, el plano, este es beta, el plano de acá es alfa, entonces por eso se dice que son rectas no coplanares, ¿ok? ¿Estamos claros hasta el momento, chicos? ¿Con los conceptos? Sí, profe. Ok, listo. Sí, profe. Perfecto. Ahora, relaciones entre elementos geométricos, por ejemplo, por cada punto en el espacio pasan infinita cantidad de rectas. Digamos, yo tengo un punto, lo que quiere decir es que por ese punto pueden pasar infinita cantidad de rectas, ¿verdad? Yo puedo trazar aquí una recta, puedo trazar aquí otra, puedo trazar aquí otra. Por un punto pasan infinita cantidad de rectas. Ahora, otra cosa. Dado 2 puntos en el espacio, hay una sola recta que los contiene. O sea, dados 2 puntos, digamos, llamémosles aquí A y el punto B, hay una única recta que los contiene. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa regla. Ahora, la recta es un subconjunto del plano. Sí, digamos, si nosotros tenemos un plano, ¿verdad? Si nosotros tenemos un plano, digamos aquí, digamos alfa, y tenemos esta recta L, pues la recta L, ¿verdad? La recta L está contenida o es subconjunto, ¿verdad? Es subconjunto
del plano alfa, ¿verdad? Están contenidas en el plano alfa, por eso se dice que es un subconjunto, es una parte de ese plano. Y al igual como digamos en el plano hay infinita cantidad de puntos y una recta se forma por lo menos por 2 puntos, entonces por lo tanto un plano contiene infinita cantidad de rectas, ¿ok? Otros conceptos, por ejemplo, un plano, bueno, esto ya lo hemos puesto, un plano contiene infinita cantidad de rectas. Si una recta tiene 2 puntos en común con un plano, entonces la recta está contenida dentro del plano, ¿verdad? Si hay 2 puntos, pero puede ser que la recta tenga solo un punto, entonces no necesariamente está contenida en el plano, ¿verdad? Puede haber una recta que pase por aquí, ¿verdad? Pasa por el punto P, pero no está contenida en el plano, mientras que si por fuerza hay una recta que esos 2 puntos estén en el plano, esa recta va a estar en su totalidad metida en el plano. Eso es lo que quiere decir esta parte. Después, la intersección de rectas diferentes siempre va a ser un punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo esta recta aquí, digamos L y M, ¿verdad? Siempre donde se van a tocar es en un solo punto. ¿Por qué? Porque si se tocan en 2 puntos, van a ser la misma recta. No pueden intersecarse más de una vez, si no serían la misma recta. Otra, digamos, otra relación entre los elementos geométricos es que si, digamos, nosotros tenemos un plano, ¿verdad? Tenemos un plano y hay una recta que la contiene, digamos, como el plano es infinito, no es que el plano llegó hasta aquí, se prolonga indefinidamente igual con esa recta. Entonces dice que lo divide en semiplanos. Digamos, este es un semiplano, ¿verdad? Y este otro es otro semiplano. Entonces, una recta dentro del plano lo divide en semiplanos, en 2 regiones llamadas semiplanos. Y la intersección de 2 planos es una recta, ¿verdad? También, digamos, yo puedo dibujar, qué sé yo, un plano por acá. Y, por ejemplo, voy a dibujar otro plano hacia arriba, ¿verdad? Digamos, calculando acá. ¿Verdad? Entonces, siempre la intersección de esos 2 planos va a ser una línea recta. Yo siempre le digo a los chiquillos, ¿verdad? Cuando están en el aula, le digo, chicos, si ustedes tienen 2 paredes, ¿verdad? Digamos, la pared y el piso, por ejemplo, la pared y el piso, ¿en dónde se tocan? ¿En qué parte se tocan? Ah, profe, en toda esa línea que viene aquí abajo, ¿verdad? O el techo y la pared, entonces en toda esa cumbrera, ¿verdad? Donde está ahí. La intersección de 2 planos es una línea recta. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos con esos conceptos. Subconjuntos de la recta, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para ver las partes, la notación, ¿verdad? Es muy importante. Yo puedo poner cualquiera de 2 puntos y esos 2 puntos pueden ser diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces, primero vamos a ver lo que son los subconjuntos de la recta, que es 1, la semirrecta, ¿verdad? Dice, es la parte de la recta o subconjunto de puntos que va desde el punto frontera A, o sea, que no lo contiene, no contiene el inicio, ¿verdad? O el punto frontera, y contiene un punto C. Siempre es dónde empieza y hacia dónde va, ¿verdad? Esa semirrecta. Se representa con una bolita vacía al inicio, porque dice que no contiene el punto frontera. El rayo es una semirrecta con su punto frontera. Casi siempre se pone así solito o nada más se le dibuja el puntito relleno, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ya se asume que está relleno, ¿verdad? El segmento es una parte de la recta comprendida entre 2 puntos extremos que se incluyen y se denota con una línea, ¿verdad? Digamos, si nosotros hacemos una recta, ¿verdad? Llamémosle aquí varios, digamos, A, B, C y D. Digamos, yo puedo nombrar de ahí
varias semirrectas, un montón, infinita cantidad de semirrectas. Por ejemplo, una semirrecta podría ser AB, ¿verdad? Y yo nada más, la notación va de esa manera. Puedo también ponerlo como rayo. Puedo poner AB rayo, pero la diferencia va a ser que la bolita va rellena. O puedo poner AB segmentos y la rayita es la que me diferencia, ¿verdad? También puedo poner AB recta, ¿verdad? AB recta, entonces son diferentes notaciones que le podemos dar, ¿verdad? A manera de resumen, ¿verdad? Se los puedo poner de esta manera. Si nosotros hablamos, digamos, dado 2 puntos, ¿verdad? Dado 2 puntos. Hablamos, por ejemplo, de recta AB, la notación es con flechas arriba. Si hablamos, podemos poner semirrecta, ¿verdad? AB, pero la notación va a ser bolita abierta y hacia dónde va, o BA también iniciando, ¿verdad? Podemos ponerla también como rayo, ¿verdad? También podemos ponerla como rayo, digamos, AB y el rayo. Podemos ponerla como segmento, ¿verdad? Segmento, entonces podemos la notación nada más ponerle una rayita acá. Estamos claros, más que todo es notación, ¿verdad? Ustedes pueden hacer infinita cantidad de semirrectas, infinita cantidad de rectas. Nada más lo que importan es la notación, ¿verdad? Para diferenciarla. Por ejemplo, si ustedes me ponen, yo les estoy pidiendo en una pregunta de desarrollo, qué sé yo, dada la siguiente figura, extraiga una recta, una semirrecta, un rayo, un segmento, y la notación la ponen mal, aunque los puntos estén bien, está todo malo, porque yo no sé a qué se refieren esos 2 puntos, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí con los subconjuntos de la recta, chicos? Sí. Ok. Sí, profe. Ahora, notas importantes, ¿verdad? Que es lo que les estaba mencionando. Los puntos pueden ser los mismos. Lo que importa es la notación o la simbología para referirse a cada subconjunto de la recta. 2 segmentos son congruentes si tienen la misma medida. El punto medio de un segmento es aquel que lo divide exactamente a la mitad. Por ejemplo, porque hay ejercicios de esto con lo que respecta a lo del punto medio de un segmento. Digamos, yo tengo, digamos aquí, A, B y C. Entonces, yo sé que B es el punto medio, ¿ok? Es el punto medio de AC segmento. Entonces, si yo les digo, chiquillos, si AB es igual a 22 centímetros, ¿cuál es la medida? O determine, puedo ponerles, ¿verdad? Que son los ejercicios claves, determine 2 puntos, la medida de BC segmento y la medida de AC segmento. ¿Cuál sería? Sería 44, AC AC y 44 BC, y BC y BC 22. 22 22. centímetros, exactamente. Otra forma que le pueden preguntar exactamente el mismo ejercicio es si AC es igual a 120 centímetros, ¿verdad? Determine, ¿verdad? La medida de BC, ¿verdad? Siempre sabiendo lo primero, ¿verdad? Que B es
el punto medio del segmento AC, ¿verdad? Entonces, pongámosle, digamos que aquí es A y podemos ponerle aquí que es B, ¿verdad? ¿Cuánto mediría? 60. 60, ¿verdad? 60 centímetros. ¿Estamos claros con esto, chicos? Sí, con lo que es el punto medio, porque a veces vienen ejercicios de esos y es bueno tenerlos ahí presentes. Bueno, Sí, profe. a manera de resumen, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a hacer el siguiente ejercicio. Si ven bien el dibujito y todo lo que se les pregunta por aquello, ¿sí? Para irlo Sí. completando juntos. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre del plano? Es Alfas, ¿qué se dice? Ajá, alfa. Entonces vamos a poner aquí plano alfa. Dos segmentos, me están pidiendo dos, por lo menos. Puede ser HEN. Ajá, H y se recuerdan la rayita. EN también pueden ser dos, ¿verdad? Ustedes pueden escribir todos los que encuentren ahí, siempre y cuando la notación es lo importante. Una recta, el nombre de una recta. ¿Alguno que me diga el nombre de una recta? Puede ser la recta HK. HK, ¿verdad? La recta HK y nada más recordar la notación, ¿verdad? Otra recta puede ser LN, ¿verdad? LN es otra recta. Si queremos llamar la HK como EK, también es la misma recta, o HE es la misma recta HK, ¿verdad? Que es como la más larga, siempre con dos puntos. Rayos, dos rayos, chicos. ¿Quién me quiere regalar dos ejemplos de rayos? ¿Podrían ser? Profe, en rayos puede ser igual como decir EN. EN, sí, puedo poner EN, lo que va a cambiar es la notación, ¿verdad? Bolita rellena y Rellena. rayita. Profe, Exactamente, dime. la HE o HE también, puede no ser también. importa. HE también, nada más, bolita rellena y flecha, porque me están pidiendo rayos. Si fueran semirrectas, fueran Puede ser semirrectas. Ajá. bolita ¿Cuál? abierta. ¿Cómo se dice? Bolita abierta EH. EH, ¿verdad? Puedo poner EH, la bolita abierta y la flechita. Ajá. Otra. Puede ser EL igual con bolita EL abierta. igual con la bolita abierta y la flecha, ¿verdad? 3 puntos colineales. Profe, disculpe, yo puedo Dime. hacerlo, digamos, decir KE. KE también. Nada más lo que importa es Puedo hacerlo al pueden revés, poner, digamos. sí, pueden poner todos los puntos que quieran, los dos puntos que quieran, siempre y cuando la anotación es lo más importante, Ok, ¿verdad? profe. 3 puntos colineales. HEK. Ajá. H, E y K. Otros que, ¿cuáles podrían ser también colineales? LEN. L, L, E, ¿verdad? N. Y N. Si me piden no colineales, ¿cuáles podrían ser? HEN. H, E y L. y L, L. ¿verdad? Que no estén en la misma recta. Otro, ¿cuál podría ser? NEK. N, E y K, ¿verdad? Y ahí, mientras que, que dos estén en la recta y otro no, ya podemos tener lo que son puntos no colineales. Ahora, a mí me están diciendo el siguiente ejercicio. Si la medida de LN es 8,
O sea, toda esta medida es 8 centímetros. E es el punto medio de dicho segmento. ¿Cuál es la medida de EN? 4. 4, ¿verdad? 4 centímetros. ¿Ok? Bueno, voy a dejarlo ahí para que sepan, ¿verdad? Cómo estamos haciéndolo. Entonces, como es el punto medio, quiere decir que este pedacito es igual a este pedacito y cada uno mide 4. Ahora dice, punto donde se intersecan las rectas HK y LN. En la E. En el En punto la E. E, exacto. Punto E. ¿Estamos claros? Vean que esos son ejercicios típicos de actividades virtuales, ¿verdad? Tal vez no les preguntan tanto, yo es que aproveché el ejercicio y les metí de todo, ¿verdad? Pero pueden preguntarles unas 5 cosas, unas 4 cosas, o si les piden 2 rectas, ya son 2 puntos, ¿verdad? Si les piden 2 segmentos, ya son 2 puntos. Entonces, por ejemplo, en las 3 primeras ya tenemos 5 puntos de una pregunta de desarrollo. Y todo es notación, ¿verdad? Si ustedes me ponen recta y me ponen la simbología de segmento, obviamente se los vamos a poner malo, ¿verdad? Aquí en este tipo de ejercicios es fundamental la anotación. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Profe. Bueno, dime. ¿Listos? No sé si la que me dijo profe tenía alguna duda al final. Profe, ¿Sí? miren que a mí me queda una dudita con lo del plano, profe. ¿Me podría volver a explicar eso? ¿Del plano a qué te referís? ¿Con cuál duda? Digamos, ¿a qué? Mm, Es que, es que ni sé cómo explicar, digamos, no, la imagen, no, yo no la comprendo. Yo estoy, bueno, tengo El este nombre del material plano. impreso. Ah, Digamos, el nombre del plano yo sé que se llama alfa ujú. en el ejemplo, pero digamos, en sí, en, mm, ¿cómo le digo? No sé cómo interpretar ese dibujo, esa imagen, no sé interpretarla. Lo leo, pero no puedo interpretar en la imagen. El plano. No sé si me explico. Sí, Casi, digamos, el plano se representa con una figura geométrica, pero el plano es infinito. Es como que yo tuviera un piso que se extiende infinitamente, ¿verdad? Entonces, lo que hago, porque como no se puede representar algo infinito, nada más digo, es como una figura geométrica, digamos. Yo puedo representar un plano, ¿verdad? Yo puedo ponerlo con romboides, ¿verdad? Que ese es como el más, digamos, plano beta. Entonces, yo le digo aquí, eso se llama plano beta. También puedo representarlos, digamos, con figuras que decían que eran triángulos, ¿verdad? Lo mínimo que pueden formar son 3 puntos. Digamos, yo le pongo cita, entonces este se llama plano cita, pero es como para decir, esa es la región limitada, pero no hay forma porque el plano es infinito, ¿verdad? Pero siempre se utilizan figuras geométricas para representarlos. Y cuando usted le dicen, bueno, ¿cómo lo llamo? Bueno, plano, y donde usted vea la figurita geométrica del alfabeto griego, entonces le ponemos plano alfa, plano beta, plano zeta, ¿verdad? No sé si ahora sí ok, te quedó un ahora. poquito claro. Es que ahorita, digamos, puedo también hacerlas en forma de rombos, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer un rombo, digamos así, ¿verdad? Sí, es la forma en que yo la limité, entonces yo le pongo alfa, entonces le puedo poner plano alfa. Casi siempre se utilizan figuras geométricas. La más pequeñita que se puede utilizar son triángulos y después casi siempre son paralelogramos los que se utilizan. Cuadrados, romboides, rombos, ¿verdad? Para representarlos. No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro. Sí, Ok, sí, sí, ahora sí. Muchas gracias. perfecto. Ok, entonces vamos ahora con algunos conceptos básicos, pero en lo que respecta a ángulos, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo? Bueno, dice, es la unión de dos rayos. Vean ustedes ya saben la notación. Este es un rayo, voy a ponerlo por acá. Este es un rayo, este es otro rayo y tiene un punto de origen. Eso es lo que me está diciendo, el cual se denomina vértice. Los lados
del ángulo, como son los rayos, bueno, va a ser el rayo BA, que siempre es donde inicia o el origen y hacia dónde va. El rayo BC y el vértice es el punto B. Siempre la simbología de ángulo va a ser como una figurita. Muchos puede ser así o también puede ser con la rayita de esa manera, ¿verdad? Podemos denotarlo, no sé si viene en la que sigue, ¿verdad? Podemos usarlo denotando el vértice nada más, ¿verdad? De digamos, el vértice solito. Cuando los triángulos están solitos, les puedo poner el B. Usando los 3 puntos, puede ser el vértice ABC o CBA, como formando Vs, y siempre el vértice va en el centro, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. El vértice siempre va en el centro. Eso se usa cuando son muchos ángulos que salen de un mismo vértice. Entonces, siempre es mejor nombrarlos con 2 puntos. O también se utilizan las letras del alfabeto griego para denotarlos. Por ejemplo, voy a agregar aquí una paginita. ¿Qué sé yo? Yo tengo esta parte de acá, ¿verdad? Algo así. Y le pongo puntos. Digamos, este es A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Lo que me dice, digamos, para nombrar los ángulos, por ejemplo, yo quiero nombrar, como todos tienen en común, ¿cuál es el vértice común de todos esos ángulos? Este de acá. Entonces, B. yo no puedo decir ángulo B, ¿verdad? Yo no puedo escribir ángulo B porque B está en todos. Entonces, en ese caso no me sirve utilizar esta notación. La que me sirve es utilizar las letras del alfabeto, los tres puntos, ¿verdad? Siempre dejando el vértice en el centro. Por ejemplo, yo les digo, chiquillas, ¿cómo se llama, cómo le pondrían nombre a este ángulo que está aquí? ¿Cómo lo nombrarían? Ángulo DBC. D, E. BC o O ángulo puede C, ser PD, D. al D. revés o al derecho, ¿verdad? Siempre formando Vs. Y el vértice siempre tiene que ir en el centro. No sé. Si yo les digo, bueno, chiquillos, vaya, nombremos este ángulo de acá, este y aquí. Entonces, ¿cómo lo nombrarían? Ángulo A, B, E, A, B, A, E, exacto. O O, E, B, A. E. E, B, A, ¿verdad? Siempre como formando Vs. Eso es muy importante porque a veces a la hora de que ustedes hacen los exámenes solo ponen AE. Y yo digo, AE no es nada, ¿verdad? Tienen que siempre denotarlos con los tres puntos, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí los colorcitos para que ustedes vean. Si yo les digo, por ejemplo, todo este ángulo, digamos, aquí hasta aquí, ¿verdad? Todo ¿cómo lo llamarían a ese ángulo? Profe, tomando en ¿Sí? cuenta lo último que dijiste, uno puede decir que se llama, no sé, el ángulo alfa, que se Ah, podíamos bueno, usar las griegas también. ahorita le ponemos, sí, le podemos poner nombres con letras también, digamos, a digamos, Sería el FBD o el DBF. perdón. FBD Ángulo F. o Ajá, el ángulo F, B, D o el F. ángulo No, perdón, DBF. DBF, ¿verdad? Digamos el que está en amarillo. ¿Ok? Si yo le pusiera, por ejemplo, puedo ponerle también, voy a ponerlo con otro color, digamos, este otro ángulo, digamos de aquí, yo a este otro ángulo, así solito como está, le puedo poner alfa. O puedo ponerle a este otro que está acá, le puedo poner cita, entonces ya lo puedo llamar con esos nombres, con los 3 puntos o con letras del alfabeto griego según la abertura, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? Es más que todo notación, ¿verdad? Que sepan
que digamos, cuando hay un angulito, una figura geométrica y salen varios ángulos de ahí, no los puedo llamar con un solo punto, tengo que llamarlos con V o depende si les marcan la letra en el alfabeto griego con algún nombre, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta aquí? Y cuando Sí, le voy a profe. poner el nombre del ángulo, profe, entonces tengo que agregar el mismo símbolo. Entonces agrego el símbolo de ángulo y ya Ajá, sería puede o ser zeta ángulo o alfa, puedo alfa llamar a o otro beta, el que me... ángulo zeta o beta, exactamente, ahí sí, se pone solo la letra del alfabeto griego. En el caso de los 3 puntos, por fuerza, ¿verdad? Tiene que ponerse, no puedo poner B porque B salen muchos, ¿verdad? Está bien, profe. Ujú. Ok. Ahora, eso es muy importante. Los ángulos pueden ser medidos ya sea mediante los grados, que el simbolito es la bolita, ¿verdad? O mediante los radianes, ¿verdad? Siempre el instrumento que utilizamos en grados para medir es el transportador, ¿verdad? Ese es el que usamos en las escuelas, que los chiquillos les dicen, bueno, dibuje un ángulo de 100 grados, entonces dibujan un rayo y lo acomodan como en el centro del transportador y le hacen la abertura, ¿verdad? Para decir 100 grados, 80 grados. Entonces, para medir, digamos, en grados, los ángulos con el transportador, pero las unidades de medida pueden ser en grados o en radianes, ¿ok? Para eso, para tenerlos en cuenta. Esto es muy importante, la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida, porque hay de acuerdo a su medida y de acuerdo a su posición. Entonces, de acuerdo a su medida, los vamos a clasificar de la siguiente manera. Agudo es aquel cuya medida está entre 0 y 90. Recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Obtuso es aquel cuya medida está entre 90 y 180 grados. Y el llano es el que mide exactamente 180 grados. ¿Ok? Entonces, según su medida se clasifica en agudo, recto, obtuso o llano, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo la fichita de eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Digamos, voy a agregarles aquí. Yo sé que viene una práctica tal vez más adelante, pero digamos, les puedo poner acá. Clasifique los siguientes ángulos de acuerdo a su medida. Ok, entonces yo les pongo 15 grados, 150 grados, 90 grados, 180 grados, ¿verdad? ¿Cómo se clasificaría el de 15 grados? Según lo que acabamos de ver antes. ¿Es un ángulo? Agudo. Agudo. Ángulo agudo. El de 150, Obtuso. 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 90 grados, Recto. Recto. Correcto. recto. Y 180, Llano. 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 llano, ¿verdad? Ok, esas son preguntas que les pueden poner hasta en completar, ¿verdad? O que ahí sacan las medidas y les ponen a clasificar. Entonces, está la otra también, ¿verdad? Que es según su medida, que es los ángulos complementarios, ¿verdad? Complementarios, que son aquellos ángulos que a sumar sus medidas dan 90, ¿verdad? Y al sumar sus medidas dan 90. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que al sumar sus medidas dan 180. Y ángulos congruentes son aquellos cuyas medidas son iguales, ¿verdad? Medidas son iguales. Entonces,
A ver si viene algún problemilla de esos. No, todavía no. Entonces, por ejemplo, yo les pongo lo siguiente. ¿Ok? En cada, bueno, vamos a ver, no en cada, vamos a ver, acá determine para cada ángulo la medida de su complemento, ¿verdad? La medida de su complemento. Entonces yo les voy a poner 15, 66, 73 y A, B, C, puse D. A, B, C, D y 28 grados. Entonces, ¿cómo haría yo para encontrar la medida del complemento de 15 grados? ¿Qué harían? ¿Qué es lo que harían? Si los ángulos complementarios son aquellos que sus medidas dan 90 grados. Sí, tendría que ser una resta, ¿verdad? Ajá. Ujú. ¿A qué El le quito qué? resultado de a 90 le quitaría 15. A 90 le quitaría 15. ¿Y cuánto es 90 menos 15? Ahí sería 0. Perdón, Ok, 5. 5. Tacho, ¿verdad? Y me queda un 8. Y después me quedan 75. 75. Entonces el complemento es 75. Lo mismo con 66. A 90 le quito 66. ¿Cuánto me queda? Estoy haciendo la 90. mano. Ah, sí, sí, chiquillos. Ustedes les van a enseñar a los chiquillos a hacer la mano. ¿Cuánto les da? 24. 24. ¿Verdad? Entonces el complemento es 24. Si les digo 73 es igual a 90, le tengo que quitar 73. ¿Cuánto me queda? 7. Me queda 17. ¿Verdad? Entonces, 17 grados. Si es el de 28, Me quedan 62. ajá, me quedan 62 grados. ¿Ok? Estamos claros con el complemento. ¿Qué pasa? Ya yo vengo aquí arriba y pongo determine en cada caso la medida del suplemento de cada ángulo dado. ¿Verdad? Digamos aquí, puedo ponerles 125, 48, 18 grados, 96 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría para calcular el suplemento? Suplemento. Sería sumarle hasta que a 180 restarle lo que, Ajá. pues las ¿Restarle opciones. qué? A 180 le resto el valor que Digo, me de dan. 125. Ajá. A 180 le quito 125, ¿cuánto me queda? 55. Ajá, 55. Después, si me piden el de 48, a 180 le quito 48. 62. 162. ¿Cuánto sería? 132 más bien era. 132, ajá. 132. Si pongo 18,
162. Ajá. 162. El de 96. 84. 84. ¿Ok? Ok, estamos claros con esto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, otra forma de preguntarles exactamente lo mismo, ¿verdad? Digamos, considere la siguiente figura. Considere la siguiente figura. Ok, entonces, por ejemplo, acá, digamos, puedo ponerles aquí y puedo ponerles aquí. Les hago como un dibujito aquí, ¿verdad? Para simbolizar el ángulo de 90. Entonces, yo les pongo que este mide 35, este mide 15. Averiguar alfa, por ejemplo. ¿Cómo lo averiguarían? ¿Qué harían ustedes? Yo sumo los dos ángulos, el 35 y 15, y le resto, bueno, el Ajá, 90 le resto él y saco el alfa. exactamente. ¿Verdad? Es otra forma de que les pregunte que son ángulos complementarios, ¿verdad? Entonces, 35 más 15, eso me da 50. 50. Y a 90 le quito 50, 40. 30. 40. Entonces, la medida del ángulo alfa es igual a 40 grados, ¿verdad? También otra forma que ustedes les pueden poner es, sean alfa, beta y zeta ángulos suplementarios. Suplementarios. ¿Verdad? Y la medida del ángulo alfa es igual a 28. La medida del ángulo beta es igual a 96 grados. Ángulos suplementarios, voy a ponerle aquí coma. Sí, esto, ¿verdad? Determine la medida de el ángulo zeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que harían aquí? Igual se sumaría el 96 con el 28. Ajá, 180 se le resta el resultado. exacto. Entonces, 28 más 96. Aquí me quedaría 124. Entonces, a 180 le quito 124. Me 56. quedarían 56. Entonces, la medida del ángulo zeta es igual a 56 grados. Estamos claros con ángulos complementarios, suplementarios, ¿verdad? Y si yo les pregunto Sí, profe. adicionalmente, ¿cómo se clasifica de acuerdo a su medida el 56? ¿Qué tipo? Si yo les quiero agregar Sería un ahí. ángulo Agudo. Sería un sería agudo. un ángulo agudo. Exactamente. Este sería un ángulo Agudo, sí. agudo, ¿verdad? ¿Ok? Porque son varias preguntas que les pueden hacer en una. Ok, estamos claros entonces con todo esto de acá. ¿Ok? Si les preguntaran, por ejemplo, digamos en esta de acá, de acuerdo a la medida, el suplemento de 48, ¿cómo se clasifica? De acuerdo a su medida, el complemento de 48. El suplemento de 48. Del ángulo 48, ¿cómo se clasifica? Sería un obtuso. Exactamente, ¿verdad? Este sería un obtuso.
obtuso, ¿verdad? Son varias cosas que les pueden preguntar, calcular el suplemento y decir, de acuerdo a su medida, cómo se clasifica. Son preguntillas básicas que les pueden hacer, ¿verdad? Ok. Profe, y digámosle, Dime. en estas preguntas, Ujú. ¿esas serían de marque con X o serían de Pueden escribir y ser tomar de fotos? marque con X, pueden ser de complete, pueden ser lo que sea, ¿verdad? Ok. Ujú. Ok, vamos a ver ahora sí cómo pasar un ángulo de grados a radianes y viceversa. Primero vamos a empezar de grados a radianes, ¿verdad? Para pasar de grados a radianes, lo que hacemos es que la medida que nos dan en grados se multiplica por pi y se divide entre 180. Por ejemplo, si nosotros tenemos 40 grados y lo queremos pasar a radianes, lo que hacemos es multiplicar por pi y dividirlo entre 180. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría 40 pi entre 180. Y lo que hacemos es simplificar. Ustedes pueden poner el 40 y el 180 en la calculadora, ¿verdad? 40 sobre 180, se lo simplifica, dan 2/9. Pero también yo, digamos, cuando lo hacía en clase presencial, les decía, bueno, si dividimos entre 10, se me van estos. Después, a este le puedo sacar mitad y a este le puedo sacar novena. Entonces, me quedarían 2/9 de pi, que es exactamente lo mismo que da en la calculadora, ¿verdad? Siempre se multiplica por pi y se divide entre 180 y ya sabemos que esto es en radianes. ¿Estamos claros cómo pasar de grados a radianes? Vamos a ver, ¿quién quiere hacer estas, chiquillas? ¿Alguna que me diga? Pasar estas de grados a radianes, o no sé si les doy un ratito o las van haciendo conmigo. Ahí ¿Qué igual tendría se que pone el hacer? 40 Ajá, por pi ajá, por radianes pi, ajá, y entre, 180. Dividido en exactamente. 180. Entonces aquí me quedaría 45 pi sobre 180 y lo puedo simplificar. ¿Cuánto me quedaría? Si simplifico, un cuarto, ¿verdad? Me quedaría un cuarto de pi, ¿ok? Entonces, esto en radianes sería un cuarto de pi radianes, ¿verdad? Vamos a ver el de 90. Si yo les pongo 90 grados, es hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? 90 por pi sobre 180, que si yo lo acomodo acá, ¿verdad? Sería 90 pi entre 180, que si yo lo simplifico, ¿cuánto me quedaría? Un medio. Un medio, ¿verdad? Un medio de pi o pi medios, ¿verdad? Entonces podríamos poner pi medios o un medio de pi radianes, ¿verdad? En el caso de 120 igual, 120 por pi entre 180. Al final, ¿qué me quedaría? 120 pi entre 180, ¿cuánto les quedó simplificado? 2 tercios. 2 tercios, ¿verdad? Entonces, 2 tercios Profe, de pi. una, ¿Sí? una preguntita. A la hora de hacerlo escrito, ¿hay que poner los 3 pasos? O digamos, le puedo poner el 90 por pi entre 180 y de una vez simplificado. O Puede sea, solo hacerlo 2 pasos. simplificado de una vez con 2 pasos, ¿verdad? No hay Gracias. problema. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Ok. No, ahí sería eso nada más de tener cuidado en simplificar, ¿verdad? Porque si no se simplifica, entonces está malo, ¿verdad?
no les va a dar igual al que viene en la respuesta. A ustedes, digamos, ustedes dicen, ah, sí, 45 pi sobre 180, pero en la respuesta les van a poner un cuarto o pi cuartos, ¿verdad? Entonces, radianes. Entonces, para que ustedes sepan que siempre se tiene que simplificar. Listo, Ok, profe. perfecto. Ahora es al revés, ¿verdad? Más bien tenemos que pasar de radianes a grados. Entonces, más bien aquí, para pasar de radianes a grados, lo que hacemos es la medida en radianes, la multiplicamos por 180 y la dividimos entre pi. Entonces, vamos a ver este que está aquí de primero. Igual, nosotros tenemos pi sobre 15 y lo tenemos que multiplicar por 180 entre pi. ¿Qué es la idea? Que nosotros multiplicamos, digamos, aquí 180 pi y 15 pi. Entonces, los pi se cancelan, ¿verdad? Que eso es lo ideal. Y simplificamos la expresión completa. ¿Cuánto me quedaría ahí? 180 entre 15. 12. 12, ¿verdad? 12 grados. Entonces ya sabemos que esto es equivalente en grados a 12. Si tenemos 4 pi novenos para pasarlos a radianes, multiplicamos por 180 entre pi, que al final, ¿qué me quedaría aquí arriba? 4 por 180 sería 720 pi y abajo me quedaría 9 pi. Igual, cancelamos los pi y simplificamos 720 entre 9. ¿Cuánto me quedaría aquí? 80 grados, profe. 80 grados, ¿verdad? Entonces, este es equivalente a 80 grados. Si tenemos este otro, 25 pi entre 36, igual, tenemos que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Entonces, arriba, lo de arriba por lo de arriba, 25 por 180, eso me da 4500 pi y abajo 36 pi. Los pi se me cancelan y simplifico los 4500 entre 36. ¿Y cuánto me da eso? Serían 125 grados. 125, exactamente. ¿Estamos claros con esto? ¿Verdad? Ya después la otra semana vamos a hacer práctica. Lo ideal es que ustedes vayan a repasar todo esto otra vez para que la otra semana solo hagamos ejercicios. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Perfecto. Ahora, vamos con lo que es clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. Esto es muy importante, ¿verdad? Esto es según su posición. Entonces, vamos a empezar con los ángulos adyacentes, ¿verdad? Esta es la primera definición. Son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado en común que los separa. Esos son ángulos adyacentes, nada más. Están uno a la par del otro y tienen un lado en común que los separa, ¿verdad? Nada más. Luego están los que son par lineal, que son dos ángulos que además de ser adyacentes, juntos me forman una recta y a la vez me forman un ángulo llano. O sea, ellos dos juntos me van a sumar a mí 180 grados, ¿verdad? ¿Estamos claros? Los de par lineal pueden ser varios, pueden ser hasta 3 que se formen, que sean par lineal. Entonces, suman también 180 o son suplementarios, también se les puede decir así. Esos son par lineal. Ahora, ángulos opuestos por el vértice son, digamos que yo tengo dos rectas, ¿verdad? Dice, son aquellos en los cuales los lados de uno son los rayos opuestos el lado del otro. Más fácil, si yo tengo unas dos rectas y quiero ángulos opuestos por el vértice, son los que están uno al frente del otro. Casualmente, esos ángulos siempre van a medir lo mismo. Si este mide 50, este también mide 50.
Y si este mide 20, este otro va a medir lo mismo. Y entre ellos son suplementarios también. O sea, el rojo junto con el verde me van a sumar 180 por ser también par lineal. Entonces son varias propiedades que se van acumulando al mismo tiempo. Estamos claros con estos ángulos de acuerdo a su posición, porque después van a hacer ejercicios, ¿verdad? Van a haber ejercicios de estos. Vamos a ver. Eso es lo mismo. Yo creo que la copié esta 2 veces. Sí. Bueno, de esta voy a ponerles aquí, por ejemplo, digamos, qué sé yo, tengo esto de acá, tengo esto de acá, y yo les digo, este ángulo de acá mide 66 grados. Entonces, ustedes me tienen que hallar la medida de alfa, beta y zeta. Entonces, ¿cómo harían para encontrar la medida con esos conceptos de ángulos de acuerdo a su posición? ¿Cuánto mediría el ángulo alfa? ¿Cuánto mediría el ángulo zeta? ¿Y cuánto mediría el ángulo beta? El beta mide igual, 66. Ajá, porque son opuestos por el vértice. Ujú. Digamos, este mide lo mismo que este. ¿Cómo haría para sacar alfa? Se le resta 300. 66 a 180. Exactamente, ¿verdad? Yo lo que hago es aquí 144. a 180 le resto 66 y eso me da ¿cuánto me dijiste? 144. 114, perdón. 114, ¿verdad? Entonces, este otro va a medir 114. ¿Y cuánto mediría zeta? Igual 114. Igual 114, ¿verdad? Porque también son estos opuestos por el vértice. ¿Ok? Eso es más que todo un ejercicio de eso. Ahora, ¿qué es la bisectriz de un ángulo? Dice, es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, la misma medida. Por ejemplo, en este caso, el BD es la bisectriz, ¿verdad? Y me divide al ángulo ABC en dos ángulos que miden exactamente lo mismo. ¿Verdad? Este mide 30, este mide 30. Si todo este medía 60, me lo va a partir a la mitad. Cada pedacito va a medir 30. Si yo les digo a ustedes el ángulo, vamos a verlo así, con esa misma figura, yo les digo, si la medida del ángulo ABC es igual a 182 grados, ¿verdad? ¿Cuál es la medida? La medida del ángulo ABD, si BD rayo es la bisectriz. ¿Qué tendrían que hacer? Dividirlo a la 90. mitad. Ajá, ajá. Me da 182, ¿qué hago? 91. Es más lento, Ajá, pero más. lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 81. 91. Ajá, 91, ¿verdad? 91 grados, ¿verdad? La mitad. Entonces, la medida del ángulo ABD es igual a 91 grados. Se lo pueden preguntar al revés. A ustedes le dicen que el ángulo ABD mide 20 grados y BD es la bisectriz, ¿cuánto mediría ABC, que es el grande? 40. 40, ¿verdad? 40 sería más bien multiplicarlo por 2, ¿verdad? Ese es el juego de la parte de lo que es la bisectriz.
Ok, estamos claros con eso. Ahora, vamos a ver un poquito de relaciones entre rectas coplanares. Bueno, vamos a ver la definición de rectas paralelas y la simbología, ¿verdad? Muy importante. Las rectas paralelas son aquellas que no se cortan y la simbología es dos rayitas, ¿verdad? En el medio de las dos rectas. Por ejemplo, RN es paralela con AW. Esas rectas paralelas. Después tenemos lo que son rectas perpendiculares. Bueno, las rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto y se clasifican en dos, perpendiculares y oblicuas. Las perpendiculares son aquellas que se cortan formando ángulo recto. Por ejemplo, yo puedo decir que la recta N, o nada más pongo N también para que no se enreden mucho de recta, pongo N es perpendicular con la recta S. La simbología de perpendicular, ¿verdad? Muy importante. Simbología de rectas perpendiculares es como una T mayúscula al revés. ¿Ok? Y en el caso de las rectas oblicuas son nada más dos rectas que se cortan en un punto, pero no necesariamente formando ángulo recto, ¿verdad? Entonces nada más se dicen M y N son oblicuas, ¿verdad? Pero no hay notación para las rectas oblicuas. Ahora sí, vamos a empezar a ver ángulos entre rectas paralelas, ¿verdad? Y una secante. Entonces, primero que todo, vamos a definir qué son ángulos internos, ¿verdad? Los ángulos internos dice que son aquellos que están entre las paralelas. Digamos, si yo tengo las paralelas, estas son las paralelas y estas son las paralelas, los ángulos que están dentro, ¿verdad? Que son los ángulos internos, son aquellos los que están como ensanguchados al lado adentro, que sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Si me preguntan por ángulos externos, ¿verdad? Son los que están afuera de las paralelas. Entonces sería más bien el 1, el 2, el 7 y el 8, ¿verdad? Para que ustedes sepan, a la hora que nos vamos a referir ahora de ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, entonces hay que ir sabiendo dónde están los internos y dónde están los externos, ¿ok? Y también a ustedes les van a preguntar un par de ángulos internos, un par de ángulos externos, ¿verdad? Pueden preguntárselos. Ahora, si a nosotros nos preguntan ángulos alternos internos, ¿verdad? Muy importante. Igual vamos a dibujar las rectas, ¿verdad? Las dos rectas y la transversal. Yo los voy a numerar como sea, no importa, ¿verdad? No siempre van a ser los mismos del dibujito anterior, puedo nombrarlos distintos, solo que uno por inercia uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ángulos alternos internos, para que ustedes vean la definición, son aquellos ángulos que se encuentran en el interior de las paralelas. Ya sabemos cuáles son internos, ¿verdad? Internos son los que están adentro de las paralelas, pero del lado contrario a la secante y no adyacentes. Recuérdense que no están a la par, no son adyacentes. Entonces, alternos internos serían el 3 y el 6, ¿verdad? Que son alternando, no están a la par y están de lados contrarios a las rectas secante. Entonces, sería el ángulo 3 y el ángulo 6. También podría ser el 5 con el 4, ¿verdad? El ángulo 5 y el ángulo 4. Esos son los alternos internos. Si a mí me preguntan alternos externos, son exactamente igual, pero del lado afuera de las paralelas, que serían el 2, ¿verdad? Sería el 2 y el 7, ¿verdad? Aquí, el 2 y el 7. Y los otros serían el 1 y el 8, ¿verdad? Como para verlos así. Este con este, ¿verdad?
Internos, externos, ¿verdad? Nada más diferenciarlos. Ahora, hay una propiedad muy importante. Por ejemplo, aquí los voy a borrarlos un toquecito, nada más para hacerlos aquí, ¿verdad? Eso es para que vieran la simbología. Los ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Voy a ver si los copié mal. Los ángulos alternos internos son congruentes entre sí, ¿verdad? Digamos, este ángulo mide exactamente igual a lo que mide este ángulo. Y este otro ángulo mide exactamente igual a lo que mide este otro ángulo. Ahora, ¿cómo creen ustedes, de acuerdo a lo que ya hemos visto antes, de ángulos de acuerdo a su posición, cómo será el 3 con el 2? Iguales. Iguales, ¿por qué? Porque están para el frente, por decirlo así. No sé cómo explicarlo. Son opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, están de frente, entonces miden lo mismo. ¿Cómo será el 7 con el 6? Iguales. Iguales también. Iguales también, porque son opuestos por el vértice. En el caso del 1 y el 4, estos también son iguales, porque son opuestos por el vértice, y estos son iguales porque son opuestos por el vértice. Vean que siempre, porque esos son problemas típicos, a mí me van a dar una medida y yo tengo que averiguar todas las demás. Entonces, ya yo sé cuáles son opuestos por el vértice, miden lo mismo. ¿Y cómo sería el 1 con el 2? Pregunto para después verlo, ¿verdad? Más adelante. El 1 con el 2, ¿cómo serían? Suplementarios. Suplementarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen después que los ángulos alternos externos son congruentes, este con este son congruentes, los alternos internos son congruentes y este con este son congruentes. Entonces, de ahí se saca todo lo demás, ¿verdad? Entonces, vamos ahora, más que todo estamos viendo conceptos. Me preguntan conjugados internos, ¿verdad? Igual, yo voy a hacer las dos rectas paralelas y la recta secante. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué me dice los ángulos conjugados internos? Recuerden que internos están adentro, entonces tienen que ser estos. Pero dice que se encuentran del mismo lado con respecto a la secante. Entonces, del mismo lado con respecto a la secante serían estos de acá, ¿verdad? Y estos de acá, ¿verdad? Entonces sería el ángulo, voy a borrarlo nada más para el ángulo 3 y el ángulo 5, el ángulo 4 y el ángulo 6. Y esos dos ángulos son suplementarios, ¿verdad? Ellos dos juntos suman 180 también. Si me preguntan por los conjugados externos, yo sé que son los que están afuera, ¿verdad? ¿Qué serían? Y del mismo lado de la transversal, entonces sería este y este. Este y este, ¿verdad? Son los que están del mismo lado de la transversal. Entonces sería el ángulo 1 y el ángulo 7, el ángulo 2 y el ángulo 8. Y también son suplementarios, quiere decir que suman 180, ¿verdad? Juntos. Estamos claros con esos conceptos, ¿verdad? Nada más. Ahí está el resumen y ustedes los tratan de ir ubicando, ¿verdad? Por último, están los ángulos correspondientes. Dice, son aquellos que están del mismo lado con respecto a la secante, uno externo y uno interno no adyacentes. Entonces vamos a ver cómo serían esos. Tenemos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces dice, son aquellos que están del mismo lado con respecto a la secante, ¿ok? Esta es la secante. Todos estos están del mismo lado, pero me dicen que uno es externo y otro es interno, pero no adyacente, o sea, no están a la par. Entonces sería este con este, luego
este con este, ¿verdad? Entonces, para irlos escribiendo, el 1 y el 5, el 3 y el 7. Después tenemos el 2 con el 6, ¿verdad? Y después tendríamos el 4 con el 8, ¿verdad? Es uno interno y uno externo y no adyacente. Y esos ángulos, digamos, el 1 y el 5 son congruentes, el 3 y el 7 son congruentes, el 2 y el 6 son congruentes y el 4 y el 8 son congruentes entre sí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos cuando calculamos en esta, ¿verdad? Que todas las medidas son los mismos, ¿verdad? Este mide igual, este mide igual, este mide igual, entonces todo lo demás se saca de algo así. ¿Ok? ¿Estamos claros con estos conceptos, chicos? ¿Sí? Sí, profe, no sé si me puedo ver un poquito la imagen donde decía conjugados externos. Es que el internet está un Aquí, poquito malo y no pude. en esta será. Es así, profe, gracias. Ujú. Ok. Me avisan, no sé si está copiando, ya puedo pasar. Ya puede pasar, es que estaba haciendo Ok. el apunte, disculpe. Ok, no, tranquila. Es para seguir. Entonces, digamos, por ejemplo, yo vengo por acá. Aquí. Yo les digo, este ángulo mide 43 grados. Entonces, me van a calcular alfa, beta, y digamos que zeta, ¿verdad? ¿Cómo harían para calcular eso? La medida del ángulo alfa, la medida del ángulo zeta y la medida del ángulo beta. Profe, la medida del ángulo alfa es 43. Exacto, ¿verdad? Esto mide 43 grados. ¿Por qué? Porque es Porque opuesto para el vértice. Exactamente. ¿Y cómo hago para calcular el otro? Los otros. Primero sería 180 menos 43. Ajá, 180, le Ese- quito 43. ¿Cuánto me queda? Serían 137. Ajá, Ajá. ¿verdad? Y Entonces, ese serían los dos, porque los dos, ¿cómo se llama este? El del circulito. Y bueno, beta y este del circulito. son opuestos por el Son, vértice. Ujú. ajá. Entonces Entonces, los dos son. mide lo mismo que este, ¿cierto? Por ser opuestos por el vértice. ¿Y por qué miden estos dos lo mismo? Porque era que medían lo mismo, este cita con este acá. Porque ¿cómo eran? ¿Cómo se llamaban estos ángulos? Eran correspondientes, ¿no, Alternos, profe? alternos internos. Estos sí son correspondientes. El 137 y el cita también son correspondientes. Entonces, mídenlo mismo, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo sacar solo las medidas, vean que solo dos medidas y al final yo puedo encontrar todo lo que me piden, ¿verdad? Todo esto, este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este, ¿verdad? Vamos a ver otra. A ver aquí. Ay, no sé, este mide 126 grados.
Entonces me van a averiguar beta, zeta y gamma, digamos. La medida de beta, la medida de zeta y la medida de gamma. Entonces, ¿qué haríamos? Restamos 180, 126. Ajá, 180 menos 126, ¿cuánto me queda? 54. 54, Ay, entonces este de acá me diría 54, 54. ¿verdad? Entonces, si este mide 54, ¿este cuánto mide? 54. Ajá, este también mide 54. ¿Este cuánto mide? 54 también. Ajá, porque son alternos internos. Y al final, ¿este cuánto mide? 54. Ajá. Ahora sí, veamos quiénes, cuánto miden los demás. Si este mide 126, ¿cuánto mide este? Igual, 126. 120. Ajá. Después, ¿este cuánto me diría por ser alternos internos? Igual, 126. Ajá. Y después, ¿este con este también me diría? 126. 126. ¿Vieron qué fácil sacar esos ejercicios, verdad? Porque a veces se les complica mucho, ¿verdad? Les cuesta un poquitillo ver es más fácil verlos así como con colores. Solo van a salir siempre dos medidas, ¿verdad? Ok. Sí, profe, es que por ejemplo es más sencillo. Es más bonito, ¿verdad? Con números también es más sencillo. Y colores, yo ocupo colores y ver y todo eso. Bueno, entonces cuando hagan el cuestionario, ustedes lo dibujan en una hoja y tienen lápices de color. La ventaja es que ustedes pueden entrar al cuestionario, salir, copiar las preguntas y salir, hacerlas en sus hojitas aparte y después vuelven a ingresar, nada más a escribir las respuestas. Entonces pueden usar colores a la hora de irlo resolviendo cada uno de manera individual. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir Profe, con otros. Dime. profe, yo me voy a tener que desconectar porque hace media hora empezó otra tutoría, entonces Ajá. necesito ir a la otra. Está bien, está bien. Ahí cualquier cosita queda Ah, grabada, la ahí otra veo el parte, después video. la ves. Sí, Sí. Otra, bueno. un punto, profe. A Ujú. nosotros nos mandaron un correo a los de CV Pérez de León que no va a haber apoyo sincrónico. No va a haber Entonces, apoyo mm, sincrónico. Ay, eso es nuevo para mí. ajá. Pero Sí, digamos, me están las dijeron, bueno, ahí nos tutorías. mandaron. Sí, 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 profe, Como, pero es, digamos, quería decirle de lo que usted nos había comentado la primera. bueno, digamos, bueno, en la bienvenida. Ujú, ujú. Sí, bueno, pero igual está el correo, ¿verdad? El correo interno, Está bien. está todo eso, no hay ningún problema. Ahí pueden ir, haciendo la consulta. Casi que todo eso no es sincrónico. Más que todo ahorita sincrónico es la tutoría, ¿verdad? Pero igual, Ok, si digamos ustedes se ocupan desconectar, va a quedar la grabación en el mismo link donde ustedes ingresaron, ahí les vamos a juntar el link para que puedan ver la grabación, lo que les perfecto, quede. profe, muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, con Buenas mucho gusto. noches. Buenas noches, chao. Ok, vamos ahora con lo que es la mediatriz de un segmento, ¿verdad? Dice, la mediatriz de un segmento corresponde a la recta que es perpendicular a dicho segmento en el punto medio. Si quiere decir que es perpendicular en el punto medio, quiere decir, esta es la bisectriz, la mediatriz, perdón, esta es la mediatriz. Entonces, quiere decir que me parte al segmento en dos pedacitos que miden exactamente lo mismo. Eso es lo que me están diciendo con la mediatriz. Entonces, una propiedad interesante de la mediatriz de un segmento es que cualquier punto está contenido en la mediatriz, es equidistante, o sea, cualquier puntito que esté aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí, siempre van a medir lo mismo también. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Cualquier punto es equidistante a la mediatriz. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, esto les va a tocar a ustedes, chiquillos. Voy a ver si los puedo, si la hago un poquito más pequeña. Ay,
la pueden ver bien. Bueno, yo creo que ahí está. Voy a acomodarla nada más. Entonces, para ir ya cerrando con lo que estamos viendo, ¿verdad? Me están preguntando lo siguiente, dice, considere la siguiente figura. RH es la bisectriz, para que ustedes lo vean. RH es la bisectriz del ángulo DRB. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pedacito mide 45. ¿Cuánto mediría este otro pedacito de acá? 45. 45. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Eso es el hecho de que sea la bisectriz. Ahora, voy a borrar aquí un poquitito, ¿verdad? Nada más para que no vean muchos colores, nada más voy a poner los datos que nos van saliendo de acuerdo a la información. Este de acá mide 45. Me están preguntando la medida del D, vamos a ver, el D, R, H. Ahora sí, ya eso cuánto medía. Entonces, 45 grados. ¿Ok? Ahora me están preguntando la medida del M. Vamos a buscar el M. R. MRB. Con este. ¿Cuánto mediría ese ángulo? ¿Cómo lo saco? 180 menos 45. Ajá, ¿verdad? Como todo esto me forman un ángulo de 80 grados, de 180 grados, ¿verdad? Entonces, lo que hago es a 180 le quito los 45. ¿Cuánto me queda? 135. 135, ¿verdad? Entonces venimos aquí. 135. Entonces, este de acá mide 135 grados. Ahora me preguntan, el ángulo R, vamos a buscar siempre el RM, no, sí, R, H, J. El RHJ. ¿Cómo averiguaría yo que? 135. Ajá, ¿por qué? Ya le digo cuál era ese. Es Ok. Este de con- acá, con- con- digamos, nosotros, para ver lo que me dice la compañera, nosotros tenemos estas dos rectas paralelas, ¿verdad? Y tenemos la recta transversal, ¿ok? Tenemos la recta transversal, esta. Entonces, este ángulo que está aquí con respecto a este ángulo que está aquí, ¿cómo son? Ella me dice que este mide 135. ¿Por qué? Porque ¿cómo son estos dos ángulos? ¿Cómo se llamaban? Correspondiente. Correspondiente, ¿verdad? También, digamos, si este es 45, este con este mide 45 y lo que me suma 180 es los 135, ¿verdad? Porque estos son alternos internos entre las paralelas. Entonces también sumarían lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, sí? Sí, pero me tengo Ahora. que practicar mucho para esos ángulos. Ajá. Con nombres. Ahora me preguntan el DRE. DRE, o sea, todo este que está aquí, voy a pintarlo nada más con rojo, 45. es este. ¿Cuánto me diría? 90 grados. 90, ¿verdad? Porque si estos dos suman 45 más 45, aquí me suman 90. Y este es suplementario, entonces este de acá va a medir 90 grados, ¿verdad?
Ahora me están preguntando el E, R, H, o sea, todo ¿cuánto me diría? 90 más 45. Ajá, sería 90. 135. Ajá, 135. 135 grados, ¿verdad? Después, ¿cuál sería? El El E, ERM sería 45 grados. el ERM, ajá, sería 45 grados. Ay, alguien quité. 45. Ay, aquí. Y después el otro sería el K. 45. El K. Vamos a ver qué me dice. El KH, hasta aquí. H, R. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que 45. Ajá. Ok, entonces aquí sería 45 grados. ¿Estamos claros con ese tipo de ejercicios, chiquillos? ¿Sí? Sí. ¿Qué les pueden? Ahí me cierran los audios, chicos, porfa. Que no me hagan mucha bulla. Gracias. Ahí que les podrían preguntar, bueno, el ángulo DRH, ¿cómo se clasifica de acuerdo a su medida? El DRH, ¿cómo se clasifica? Ese sería un ángulo agudo. Un ángulo agudo. Si me preguntaran, ¿verdad? Para irles poniendo aquí a la par. Esas son preguntas adicionales, ¿verdad? Aquí le pueden preguntar, ¿este es un ángulo agudo? El MRB. Es un ángulo obtuso. Obtuso, ¿verdad? El ángulo DRE. Recto. Igual obtuso. Un ángulo recto, Ah, no, ¿verdad? recto. Ajá, Recto. entonces son varias preguntas que les pueden hacer de un mismo ejercicio. ¿Estamos claros hasta aquí, sí? Sí, profe. Y profe. Vamos a ver este está muy bonito también. Dice, RH es la bisectriz. Ah, bueno, eso es lo mismo. Yo creo que es del mismo ejercicio de la vez pasada, que eran estos de acá, digamos. Es como el mismo. Yo creo que sí es el mismo. El DRH, el MRB, el DRE, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican de acuerdo a su medida? Ya aquí los estamos poniendo. El DRH ya dijimos que era agudo. El MRB, obtuso. Y el DRE es recto, ¿verdad? Para aprovechar el ejercicio. Este es el mismo del anterior, nada más que como no me cabía para escribirlo ahí, lo puse acá, ¿verdad? Vamos a ver esta. Igual, de ese mismo ejercicio, yo les voy a pedir un par de rectas paralelas. ¿Cuáles serían? Sería la K y la J y la E y la B. La KJ, ¿verdad? Muy importante la simbología. Paralela, ¿verdad? ¿Con cuál me dijiste? Con la EB. EB, ¿verdad? EB. Y si me dicen un par de segmentos perpendiculares, ¿cuáles serían segmentos perpendiculares? Ahí podría ser el segmento EB es perpendicular al segmento RD. Ajá. El EB es perpendicular al RD, ¿verdad? Porque en esa parte se forman los ángulos de 90. Ok, estamos bien hasta aquí. Y no sé si tienen dudas en general, chicos, que quieran trabajarlas, digamos también, podemos ponerles un ejercicito aquí extra. Vamos a ver, si tienen dudas de alguna cosa en general, aquí aprovechen el espacio, ¿verdad? También para Profe, trabajarlo. ¿Sí? perdón, es que yo nunca he hecho eso que usted dice, que uno puede entrar
ver las preguntas, hacerlas Ujú. y luego hacer. O es que si lo hice y no me recuerdo, es así. Ajá, digamos, usted ingresa a la actividad, digamos, al cuestionario, ¿verdad? Usted le da iniciar intento. Entonces, usted puede ir pasando las páginas, puede hacer screenshot de cada pregunta, ¿verdad? Si las quiere tener aparte en un Word, o le da, creo que era F7, Jessica, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que imprimía también. Es que ahora como vienen como preguntitas por separadas, es más fácil irla como pasando e ir copiando la pregunta. Entonces, mientras que Bueno, usted hay no le un dé, botón. ¿verdad? Es con alguno de los Sí, hay un botoncillos. botón en la computadora que de hecho dice imprimir pantalla también, por si Ah, ocuparan bueno, también. ¿verdad? Entonces, O, Ah, bueno, ujú. o hay programas especiales como para recortar, que el mismo Windows lo trae. Herramienta de recortes, uno puede ir recortando imágenes de la computadora y irlas pegando en un Word, por ejemplo. Sí, el Snipping Tool. Entonces, la idea es que, digamos, usted arma su Word, usted va pasando, mientras usted no le dé enviar y terminar, no va a pasar nada. Lo que hace es tocar cualquiera de las otras pestañas de la misma plataforma, qué sé yo, se devuelve la pestaña de inicio, entonces ahí te va a mantener el cuestionario en curso. Entonces, usted puede trabajar en hojas aparte. Casi siempre yo les recomiendo, las primeras son ¿cuántas horas, Jessica, de cuestionario? Son De de 1 a 5, de 1 a 5, ¿verdad? Son 3 horas, 4 horas. 4. 2, 3, 4. 4, 5, 4 Cuatro, horas. entonces, digamos, las primeras 3 horas se dediquen a hacer bien los ejercicios. Si hay ejercicios que tienen que hacer imágenes de una vez, o los vayan completando, les toman la foto, ¿verdad? Y ya la última hora se dedican en ir completando, ¿verdad? O si ya están seguros del ejercicio, se ingresan, ponen la respuesta, pueden volver a darle clic a la pestaña inicial, no van a enviar nada todavía, entonces va a mantener el ejercicio en curso. Entonces, el cuestionario en curso no hay ningún problema. Muy Mientras que ustedes lo importante. hagan de esa manera, no lo cierren, ¿verdad? No le dar Ajá. X, ¿verdad? Porque ahí sí se termina el intento, sino es devolverse a alguna de las pestañas de la plataforma sin cerrar el intento, nada más, eso es todo. muchas gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos, en general? ¿Todos estamos bien? Profe, creo que está muy, muy bien explicado. Me gustó Sí, mucho la yo creo materia. que ya vimos lo básico, más bien, digamos, yo sí ponía ejercicios, es como muy de lo mismo, ya la otra semana, si no agoto los ejercicios, ¿verdad? Entonces, voy a detener de una vez la grabación, ¿verdad?